Buenos días. En este video hablaremos sobre los periodos de la historia y explicaremos algunas de sus características, como su economía, su sociedad, sus culturas, etcétera, etcétera. La historia se divide en tres periodos, que son el preclásico, el clásico y el posclásico. El periodo preclásico abarca aproximadamente desde el 2500 a.C., fecha probable de la elaboración de la primera cerámica mesoamericana, hasta el 200 después de Cristo, fecha en que se consumó la caída de Cuicuilco. El largo periodo preclásico se inicia con la aparición de múltiples aldeas, continúa con la transformación de algunas en protociudades y termina con la emergencia y desarrollo de tres ciudades primigenias: Cuicuilco, Teotihuacán y Monte Albán. Las sociedades de este periodo se agrupaban por familias, que constituían aldeas con pocos habitantes. Sus casas eran chozas de lodo con paredes de troncos y techos de palma. La base de su economía era la agricultura junto con la caza, pesca y recolección, por lo que podemos llamarla una economía mixta. Las culturas del periodo preclásico utilizaron la agricultura como sustento y dejaron atrás la caza. Tenemos, por ejemplo, a la cultura cuilcuica, que fue originalmente fundada como un asentamiento agrícola, pero había prácticas religiosas y habían ofrendas de piedra. Después están los mixtecas, que se destacaron por la domesticación del guajolote y su principal fuente de riqueza era la agricultura. Los olmecas, que son considerados la cultura madre de la región mesoamericana, y los cholultecas, que eran más mercaderes que guerreros. Para finalizar, como podemos observar en este mapa, la mayoría de culturas se asentaban en el centro y el sur del territorio mexicano. Si prestamos atención, el norte se encuentra casi deshabitado, mientras que a partir del centro se encuentra todo el territorio ocupado por dichas culturas. El periodo clásico se desarrolla del año 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. Sin embargo, esta cronología puede variar en cada área cultural debido a que los antecedentes de este periodo se hallan en la última fase del periodo preclásico, a partir del año 400 después de Cristo, cuando gracias a un incremento en la eficiencia de las técnicas agrícolas ocurrió una transformación en las sociedades de la época. Además, tuvo un lugar una división de tradiciones en el área mesoamericana por los teotihuacanes y otras ciudades mayas del sureste. Este periodo se caracterizó por el perfeccionamiento de la actividad agrícola, ya que permitió la transformación de las sociedades. Además, la construcción de las ciudades fue planeada de manera minuciosa y las primeras esculturas y monumentos de tamaños extraordinarios fueron característicos de este periodo. Los mayas alcanzaron los más avanzados conocimientos de escritura, matemática y astronomía de toda Mesoamérica, y los sacerdotes ejercían gran influencia en la sociedad de manera social, cultural, económica y política. Es por eso que hay grandes centros ceremoniales que se fueron resultado de las creencias religiosas. De hecho, suelen satisfacer a las deidades, que eran quienes gobernaban la vida de los hombres a través de un único rey. Actuaba como mediador entre los mortales y el mundo sobrenatural. El fin de las civilizaciones clásicas se dio debido al agotamiento de los recursos naturales, a las constantes guerras que existía entre una civilización y otra y a los cambios ambientales que se pudieron haber ocasionado durante este tiempo. En la primera parte del periodo clásico existían complejas redes de comercio entre las culturas, pero estas se fraccionaron y las tradiciones regionales se reagruparon, creando nuevas formas culturales que se expresaban en un arte ecléctico. La totonaca era una cultura pacífica que no recurría a la violencia. La zapoteca desarrolló una agricultura muy variada, y la maya eran politeístas y su economía se basaba en la agricultura. Después tenemos a la tlaxcalteca, que fue una civilización precolombina mesoamericana, y la quemada, que no se escucha mucho, pero representa el asentamiento monumental más relevante en el centro del norte de México por su arquitectura. El posclásico mesoamericano es la etapa de la historia de Mesoamérica que va del 900 después de Cristo a 1521, y este periodo ha sido dividido en dos etapas, el posclásico temprano y el posclásico tardío. Entre sus características encontramos la migración, en la que hubo caídas de grandes capitales, también hubo una gran inestabilidad política y fuerte actividad militar.
En la religión, deidades importantes del posclásico eran Chac, el dios de la lluvia, Yuncax, el dios del maíz y de los bosques, y Apuch, el dios de la muerte asociado también a la guerra y a los sacrificios humanos. Las fiestas se vinculaban con los ciclos del tiempo y del clima, el culto de los cerros y el ciclo agrícola. En la arquitectura, durante el posclásico, se detuvo la construcción de grandes palacios y pirámides en piedra, pero la arquitectura doméstica se mantuvo. Y por último, el final del posclásico ocurrió con la llegada de los españoles. Desde ahí se llevará a cabo una lista cronológica de sucesos que llevarán a la extinción de varias civilizaciones mesoamericanas. En el periodo posclásico predominaba el militarismo en todos los aspectos de la vida. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que formaron ricas y complejas tradiciones desarrolladas por los pueblos de Mesoamérica. La cultura paquime fueron poblaciones muy avanzadas que lograron tener sistemas muy eficientes para transportar el agua. Los purépechas sembraban y su gobierno estaba constituido por una monarquía y era también teocrático. Los toltecas eran una sociedad militarizada, su cultura fue muy influyente en Mesoamérica, y los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas del México precolombino con una cultura compleja y sofisticada.